Vale. No yo. Chrome, compartir. ¿Estáis viendo? Sí. Vale. Sí. Entonces, voy a saltar mucho por la presentación porque creo que estamos como en confianza en algo pequeño y sobre todo sentiros libres de interrumpir y preguntar y para no hacer esto un rollo ahí que os cuento súper largo. Es una estructura de presentación que cuenta lo que hemos hecho en diseño BBVA. Pero sí quería partir de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia y de mi trayectoria. Me cuesta mucho hablar de mí, por eso es una slide y ya está. De resto es todo de los temas del banco. Me cuesta mucho, me da muchísimo reparo y de ninguna manera intento ser un ejemplo, pero sí que me siento responsable, pues especialmente después de muchísimos años, del desarrollo de la profesión, de nuestra profesión. Y eso para mí es fundamental. Yo he impartido muchas clases, muchas charlas, y lo que os decía, hay una cosa como muy de propósito de diseño en nuestro equipo, en BBVA, de que de que el know-how fluya, ¿no? Y de que podamos hacer. Ahora después de la pandemia estamos retomando, ¿no? Como actividades, pero solemos tener mucha cosa, mucha actividad aquí en Madrid, ¿no? También las organizaciones en los países, los que estáis en Latinoamérica, pues también hacemos cosas a escala, ¿no? México es espectacular lo grande que es y hace muchas cosas. En Colombia somos un equipo más pequeñito y se hacen menos cositas, pero se hacen cosas, ¿no? Y de hecho en Madrid retomaremos en breve el hacer estos eventos que hacíamos, que lo pasamos todo al mundo remoto como todo el mundo, pero queremos volver a hacer actividad presencial y quedar con ladies y gentlemen también del mundo UX, del mundo diseño para hacer muchas cosas. Bueno, os cuento que llevo alrededor de 24 años en el mundo digital, no trabajando, no digo más porque soy muy mayor, la verdad, ahora que lo veo, hablando con Valeria y con Inés. Pero llevo 24 años dedicada al mundo de transformación digital y desde mi primer trabajo que me trajo a España, que fue en el mundo finales de los 90. Llegué a España con una startup. Era el mundo finales de los 90, que seguro no habéis vivido, pero el boom de las .com, que luego fue el crash de las .com 3-4 años después en el 2001. Pero eso me trajo a Colombia. Yo soy licenciada en publicidad y empecé a trabajar en agencias de publicidad y de eso ni lo cuento, de hecho, ¿no? Yo vengo del mundo de la publicidad. Desde antes de licenciarme ya estaba trabajando en agencias de publicidad, menos en el diseño. Curiosamente, el mundo en el que yo me movía era más del mundo de copy creativo. Me interesaba muchísimo esa parte y el mundo de la creación audiovisual, ¿no? Yo entendía en ese momento hasta que llega a Internet. Y para mí fue como un mágico, ¿no? Como que todas las disciplinas y las prácticas que a mí me interesaban, desde el diseño gráfico, la comunicación, lo audiovisual, la creatividad, etcétera, pues como que confluían y me metí de lleno en esto y tuve la suerte de conectar. Éramos muy pocos entonces realmente en contextos de creación, llamémoslo, ¿no? Entonces conecté en ese momento con la startup, una startup se llamaba eLoft, que era una startup anglo-alemana que abría también en España y era el momento de las .com y yo entré en ese momento no existía el concepto de UX, era como content and design, ¿no? Y era un poco todo, ¿no? Como la definición de producto. Hoy yo entiendo lo que hacía como product design, básicamente, ¿no? Pero casi como con todos los elementos de creación. Entonces, eso fue mi entrada de lleno y cambio de vida. Muy joven me vine a España, a trabajar en esta startup. Y bueno, vino el crash y a principios de este siglo, suena increíble,
pues terminó, ¿no? Ese viaje que era como espectacular, como lleno de luces y fantasía en ese momento y viene el crash en el año 2001. Inmediatamente yo me incorporé a trabajar en Capgemini, como diseñadora de experiencia de usuarios. Ya en ese momento existía esto y éramos una red muy pequeña de profesionales que todavía seguimos, que nos conocemos, somos amigos y estamos muy conectados porque todos en ese momento o trabajamos juntos o entonces esa pequeña comunidad de Madrid, evidentemente en ese momento era solo Madrid, algo en Barcelona, era pues eso, hace unos 20 años que empezamos, ¿no? Ese mundo. Entonces las primeras conferencias alrededor del mundo de UX, usabilidad, eh, pues empezamos como a tener una pequeña comunidad. Entonces empecé mi carrera como consultora y lo que hacía básicamente era diseño de UX, ¿vale? O sea, toda la parte de definición muy de producto digital. En ese momento el producto digital era web. Entonces hasta el 2006 estuve en consultoría, hice muchas cosas, siempre asociado a proyectos y empresas muy grandes, multinacionales, IBEX 35. Siempre mis proyectos eran muy similares y casi todos estaban orientados a lo mismo, que era como construir la capacidad de diseño y UX en las organizaciones, en el Banco Santander, en Repsol, en Mafre, mucho trabajo y mucha actividad en lo público. Y ese momento para mí de consultoría marcó radicalmente porque era un momento en que no era una profesión madura, el ser UX, se iba haciendo, ¿no? Con el tiempo. Entonces era como estar siempre leyendo a los pocos autores, los pocos libros rulaban entre la gente, no había tanto acceso a tantísima información, a pesar de que todo estaba en internet, no es lo mismo, o sea, no era, Amazon ni siquiera estaba en España, ¿no? Entonces pedíamos libros a Amazon en América, ¿no? Y bueno, la consultoría para mí marcó todo, ¿no? El cómo trabajar, el cómo entender la práctica desde las trincheras, en realidad, ¿no? Y a partir de ahí empiezo como mis inicios como manager, ¿no? De proyectos, de pequeños equipos. Desde Capgemini empezamos ya empiezo como esa pequeña función de liderazgo. Hasta que me ofrecen irme a Telefónica en ese momento a llevar, seguramente alguno de vosotros lo conocerá y probablemente otros no, pero era a un proyecto de Telefónica, una empresa de Telefónica que se llamaba Terra, un portal, no sé si todos lo conocéis o no tenéis ni idea de qué estoy hablando, pero era lo que llamábamos entonces como un portal de internet, ¿no? Que era como comunicación, contenidos, entretenimiento alrededor de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces era una web pues inmensa con versiones en todos los países y que compró a Lycos, que era una empresa muy grande. Entonces me contratan para llevar el equipo de UX y de diseño. Era en realidad yo era muy joven y tenía que llevar también una parte de desarrollo, ¿no? Entonces esa sí que es la llegada y el aterrizaje a una multinacional, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahí aprendes, ¿no? Aprendes la práctica de la dirección, ¿no? Y el cómo conectas una práctica casi artesanal que es el diseño con el liderazgo de personas en un contexto de gestión, de management muy intenso como puede ser una multinacional. A partir de ahí empieza mi crecimiento y el de mi equipo en el mundo de Telefónica. Pues, tanto que deja de ser Terra lo esencial y empezamos a hacer un montón de servicios, productos y proyectos de Telefónica. Todo lo que tenía que ver con lo digital, ¿no? Y emprendemos ese camino, también empieza a madurar más la función, entran nuevos players en España, se profesionaliza muchísimo, o sea, empresas que sé que hay muchos de cóctel, que por cierto tengo
un especial cariño a The Cocktail por todo. Tengo una relación histórica, familiar y personal con The Cocktail. Pero todas las empresas de ese sector, Fjord Design, empiezan a construirse en ese momento como los grandes players que había, ¿no? O partners que hemos tenido en el mundo del diseño, ¿no? Empiezan como a estructurar la práctica, la consultoría, el cómo tiene que ser el mundo del diseño. Además de, evidentemente, pues los pequeños estudios, esto es muy previo a que sean grandes empresas, todo esto son pymes al final, ¿no? Antes de que sean compradas por Accenture o por WPP o por todas las empresas que hoy son dueñas de estas empresas, ¿no? Wipro en el caso de Designers, ¿no? Entonces es como un camino conjunto de la misma madurez de la industria, del UX y del diseño, con mi propia carrera, diría yo, ¿no? Como muy de la mano. Telefónica fue fantástica, fue una experiencia realmente enriquecedora, sobre todo porque los últimos años además lideré la experiencia de cliente, ¿no? Entonces, el diseño, digamos que sobrepasó las pantallas y empezábamos a introducir el service design en la compañía y en la práctica. Entonces, eso generó el poder generar el atender y generar proyectos más allá de diseñar pantallas y poder atender y solucionar cosas un poquito más transversales, ¿no? Pues, vamos a diseñar cómo se instala la fibra, vamos a diseñar un servicio de tele entero, de punta a punta, cómo se contrata, cuáles son los diferentes puntos de contacto, cómo son las pantallas de Movistar TV en ese momento, luego Movistar Plus, etcétera, ¿no? Entonces, como muchas pantallas, mucho tipo de casuísticas, mundo móvil empezaba también intensamente. Es verdad que mi primer mundo diseño móvil, os podéis reír en este momento, pero era WAP, eran cosas donde no eran smartphones, pero hacíamos servicios, inclusive servicios que eran solo interfaces de voz o de texto, porque eran los móviles de antes del 2010 y del iPhone. Entonces, y el iPhone lo revolucionó todo. Y tuve la maravillosa suerte de que Telefónica, el segundo iPhone, lo lanzó en exclusiva en España y me mandaron a San Francisco a estos keynotes famosísimos y tuve la oportunidad de conocer a Steve Jobs en ese momento. O sea, España, Telefónica fue una experiencia fabulosa. Esto en el año 2009. Voy saltando como de años, pero os cuento un poco esa trayectoria hasta que, bueno, sigo en Telefónica. Mi última fase fue internacional, el llevar 20 internacional. Más allá del mundo de UX y diseño, llevaba el diseño de producto para Latinoamérica. Ese fue mi último tiempo y quería ya volver al mundo de liderar diseñadores y estar solo en foco de diseño y no solo pues marketing y cosas que tienen que ver con llevar un producto desde el punto de vista también de negocio. Y quería volver al diseño y entonces se da la oportunidad, ya en el 2016 entro a BBVA. Entonces, ese viaje a BBVA es quizás el foco de lo que os quiero contar. Voy a pasar muy rápido por aquí y disculpadme que esté en inglés. La verdad que hablo a muchas audiencias y lo dejo en inglés, pero bueno, es muy simple. Y ha sido un viaje, ¿no? Desde que tuve la oportunidad de llegar, éramos muy pocos, existía la práctica del diseño en BVA, pero a muy poca escala, o sea, había un pequeño equipo de diseño que ayudaba a todo, pero a partir del 2016, 2015, 2016 empieza como un escalado del diseño importante, ¿no? Y es un camino que tiene que ver muchísimo con cómo haces que el diseño se convierta en una ventaja competitiva y de transformación para una organización como BBVA, ¿no? Donde ponemos en el centro a las personas, en el centro de lo que hacemos y hacemos realmente, creamos diferenciación en base al diseño, es decir, hacer que un cliente se quede también porque la experiencia que tiene con su app, con su web, es espectacularmente superior a los competidores, ¿no? Yo creo que sabéis esto como diseñadores, pues hay muchas escalas e índices de madurez del diseño entre las organizaciones. O sea, nos pasamos la vida creando estos índices, estas escalas de madurez.
Hay una como la de McKinsey, ¿no? Que se basa en un estudio durante 5 años que hicieron con 300 empresas y muestra la fuerte correlación que existe entre un alto índice de diseño y los resultados del negocio, ¿no? Y el rendimiento financiero. Y el modelo habla eh, de que hay muchas como dimensiones, ¿no? Que hacen que la madurez del diseño pase de ser una organización cuyo diseño se centra en producción básica, que es lo que pongo en la base de la escala, a lo que llamamos pintar pantallas, ¿no? Básicamente. A niveles más sofisticados, en que el diseño está integrado, embebido en la cultura de una organización. Como veis en BBVA, yo creo que hemos avanzado muchísimo en la madurez, donde estamos, en una función que no existía. Existían actividades de diseño, había inversión en diseño, pero era muy puntual, ¿no? Todo el trabajo de diseño. Y yo creo que en este punto, a hoy, hemos consolidado una capacidad integrada en la transformación, ¿no? de la compañía. Y evidentemente hacer esto ha tenido muchos retos muy grandes. Y os lo resumo porque eso tiene que ver con saber gestionar el diseño, ¿no? El ser líder, dirigir una función como el diseño y dirigir un equipo pues enorme, ¿no? Y tiene que ver con cómo, o sea, el diseño no es solo resolver, ¿no? Necesidades humanas, que sí, pero es cómo esto lo llevas a un todo, ¿no? Entonces, lo primero es el escalado, ¿no? Cómo ampliamos el diseño a nivel mundial, tanto en recursos como en talento, y también en la estandarización del diseño para impulsar globalidad, ¿no? Porque estamos hablando de multinacionales, ¿no? No es lo mismo pues, trabajar el diseño a escala mi startup, etcétera, donde tengo, pero tenéis que pensar que el banco es una suma de bancos locales con su regulación, con su casuística, no es una startup que de repente haces una app como puede ser cualquiera de estos nuevos bancos totalmente digitales que parten de cero, no hay legacy y parten y abren operaciones en diferentes países. Esto es, BBVA es una suma histórica de el Banco de Bilbao, el Banco de no sé qué, compran Bancomer en México, luego no sé qué, tal. Entonces todo esto pues es de muchísima complejidad, ¿no? Y el diseño llega para resolver también esa complejidad. Hay una parte clave que es cómo vamos a medir, ese es el segundo reto, el Designing for Business Value, cómo vamos a medir ese rendimiento de diseño para mostrar el impacto real de lo que hacemos y tangibilizar esa inversión que hay en diseño, porque se ha invertido muchísimo en diseño, ¿no? El tercero es de cómo nos aseguramos que a pesar de todo, de la manera en que trabajamos, de la manera en que escalamos, nos aseguramos que seguimos trabajando con las personas en el centro de lo que hacemos de manera real. O sea, hablo de investigar y de co-crear con clientes, con usuarios, ¿no? Y haces que eso sea diferencial, ¿no? E iteras, ¿no? Que es fundamental. Y lo cuarto, el otro cuarto reto de transformación cultural es cómo hacemos que el diseño sea un acelerador, ¿no? En esa transformación. Y el quinto, cómo hacemos de esa excelencia del diseño, hacer que el diseño realmente, lo que decía antes, se convierta en una palanca de diferenciación. Lo que decía de que un cliente te elija, porque además le gusta, disfruta y siente que la experiencia que estamos entregando es significativa, positiva y de valor para él, ¿no? Entonces, en la presentación, bueno, pues desarrollo esto. Yo creo que no tenemos mucho tiempo, tampoco me quiero, y por favor interrumpidme, pero voy a ir un poco rápido en cada uno. Este es el viaje del tiempo, ¿no? que hemos hecho como organización, ¿no? El cómo hemos escalado a partir del 2015 ha sido como espectacular, ¿no? Pensad que en el 2015 eran en el BBVA 15 personas. Y a partir del 2016 viene una inversión enorme en diseño, ¿no? Lanzamos un nuevo estilo, una nueva marca, un nuevo propósito,
Y además lanzamos todo el ecosistema digital, una nueva app, una nueva web que contaba lo que estábamos haciendo a nivel de diseño. Fue como muy intensivo, pero para los que os acordáis, previo al 2015, el diseño y todo era completamente diferente, ¿no? La marca, etcétera. Y ahí nos hacemos como con la gestión y el liderazgo también sobre los temas de la marca en el contexto más digital, ¿no? Nos empezamos a integrar con un programa de transformación del banco tremendo que tiene que ver con la digitalización. Entonces el diseño es como una parte fundamental en esto. Empezamos a obtener los primeros resultados de negocio con los premios de, pues por ejemplo, Forrester, ¿no? Que premió a nivel de experiencia de usuario año tras año durante muchos años, hasta todavía lo sigue haciendo, al banco como la mejor aplicación del mundo, ¿no? Es un premio que refleja una evolución general del banco, pero que tiene mucho que ver con diseño, ¿no? Aparte, también además tiene que ver con cómo cambiamos las formas de trabajo a nivel global como organización y metemos Agile, etcétera. Y a partir del 2019 diría que empieza como una estabilización, ¿no? Ya es como una función mucho más integrada y más entendida. Yo siempre cuento esto, pero yo me pasé los primeros 3 años cada 2 días contando qué es diseño a la organización en diferentes instancias, en reuniones, con 1, con 2, con 3, en un auditorio, a 100 personas, a 200, a 1000, para contar qué es diseño, porque, y todavía me encuentro con gente que me dice, no tenía ni idea que había diseñadores en este banco, porque no existía esa función, no existía. Entonces, eso hace un cambio radical, ¿no? En la empresa. Hoy somos 250 empleados trabajando en el banco, más unos 250, pues, como José Antonio, que trabajan a nivel global con nosotros en apoyo vía nuestros partners, pues como The Cocktail o Accenture, etcétera, ¿no? Gente que trabaja con nosotros muy integrado en las organizaciones locales, ¿no? Ya sabéis que el mercado es un mercado muy activo, el de los diseñadores. Es difícil, ¿no? Es un mercado laboral que hay mucha demanda y además con el mundo ahora del remoto, pues no competimos con bancos solo sino con startups, con grandes players digitales que están abriendo hubs o que están permitiendo trabajar con gente que vive aquí en España. Pues entonces es una competencia que es complicada. Encontrar talento es difícil, ¿no? Vale, y en este proceso del escalado es muy relevante cómo nos hemos asegurado una forma de trabajo estándar para toda esta gente que trabaja junta, los diseñadores, ¿no? Entonces, eh, pues sé que muchos estáis en temas de sistemas de diseño, pues para nosotros eso es fundamental, ¿no? No solo es un tema de trabajar con el mismo software, con las mismas herramientas, todo el mundo trabaja con las mismas herramientas y librerías conectadas y actualizadas con lo que nosotros llamamos el BU Experience, nuestro sistema de diseño. Bueno, es más que un sistema de diseño, es una plataforma entera, porque hasta, por ejemplo, todas las investigaciones globales están contenidas en esta plataforma. Cientos de investigaciones desde etnográficos, investigaciones de mercados, test de usabilidad, todo, ¿no? Está ahí. Esto es un ejemplo. Entonces es una plataforma enorme de trabajo. Y están coordinados pues por un equipo en el que yo estoy, en la parte del holding que se llama, ¿no? Como estas entidades corporativas que llevan todos los países. Pues esa es mi responsabilidad a nivel global, ¿no? El todo. Lo bonito de esto es que al final es como un ejemplo de co-creación en tiempo real, ¿no? Todo el mundo realmente ayuda a construir esta gran plataforma, ¿no? Y además, no solo se trata de software o plataformas o sistemas de diseño, es que también trabajamos con un know-how compartido, ¿no? Era lo que os decía antes al principio de la importancia de compartir con la industria, con nuestro sector, lo que hacemos y por eso hacemos tantos eventos y tantas cosas a nivel interno, ¿no? Entonces, mucho trabajo de comunidad
tanto interna de todos los diseñadores como equipo, de hacer mucha piña como diseñadores, por trabajar nuestra identidad, por trabajar nuestros propios valores más allá de trabajar en el banco, evidentemente, sino también lo que nos hace diseñadores, ¿no? Y poder compartir eventos, prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el BBVA Experience, que además es como la piedra angular de la construcción global. O sea, a partir de aquí también vienen gente de desarrollo y gente de negocio para poder construir y evolucionar y adoptar los estándares de desarrollo de producto, ¿vale? Bueno, y un poco más, esto es el UI Studio, que al final es el corazón pues de lo que hacemos, ¿no? Que tiene que ver más con tenerlo todo junto, el sistema de diseño, nuestros componentes. Bueno, esto para que os hagáis una idea, también se lo cuento a gente como el consejo del BBVA, ¿no? Entonces ahí tengo que explicarles qué es un sistema de diseño. Y luego un modelo de gobierno que ayude a gestionar, que todos trabajemos de manera descentralizada, de una manera única. Entonces tenemos como le llamamos la federación, un grupo de diseñadores que hacen y controlan el crecimiento, el desarrollo del sistema de diseño, ¿no? Y esto, como os decía, integradísimo con los equipos de desarrollo. Es como nuestra plataforma es como la ventana única donde se consolida toda la parte de componentes, los widgets, etcétera, ¿no? Para desarrollar. Y además seguimos mejorándolo, ¿no? De manera continua, ¿no? Hay una parte que nosotros le llamamos COP, que es nuestra comunidad de práctica, donde también tenemos toda la información sobre lo que hacemos a nivel formativo, a nivel pues de juntarnos y colaborar y compartir, ¿no? Compartir cosas, ¿no? Y esto es la manera en que nosotros escalamos. Ya entrando en la parte de la entrega de valor, ¿no? De cómo estamos midiendo ese impacto de diseño. Voy a ir muy rápido porque esos son datos, o sea, no quiero aburriros, ¿no? Pero el primer resultado, ¿no? De cómo el diseño impacta en el negocio tiene que ver con la transformación radical que se hace de la experiencia de usuario cuando hay un equipo de diseño detrás, ¿no? Porque cambias de manera brutal, ¿no? Hay un cambio de un antes y un después, ¿no? Por las soluciones tan brillantes que somos capaces de entregar a nuestros clientes en lo digital, en lo móvil, y que además se ven los resultados de negocio con mejoras de usabilidad súper claras en los procesos digitales, ¿no? Mejora en los funnels, en temas de conversión, haciéndolos más lean, más ligeros, diría yo, más usables, efectivos. Obviamente todos los temas de NPS y NPS digital, que también lo medimos de manera diferente. Hay una cosa que medimos muchísimo que tiene que ver clarísimamente con diseñar bien, que es la tasa de finalización de procesos, el feedback digital, que hablan de nosotros en Google Play o en el App Store. Y que nos damos cuenta que somos capaces de influenciar positivamente en la experiencia total, ¿no? del cliente. Entonces, lo que tenemos aquí son como algunas intervenciones. Esto lo voy a pasar súper rápido porque es como muy de detalle. Pero un ejemplo, ¿no? del impacto del diseño es cómo, por ejemplo, el ejemplo de Forrester que os contaba, ¿no? Mide la funcionalidad y la parte de UX. Y ha estado reconociendo año tras año a nivel de UX cómo va mejorando. Están en las valoraciones que hacían en el 2018 y cómo se va incrementando año tras año, y tiene que ver con la misma madurez del diseño, ¿no? De cómo se va evolucionando. Y también en relación con los competidores, ¿no? Estos son datos un poquito más de negocio, pero que cuenta, oye, el rediseño de una nueva app
que no estás lanzando nuevas funcionalidades ni tienes una campaña de publicidad detrás, solo por diseñarlo bien, estos fueron mejoras al mes, ¿no? De uso y de venta digital, ¿no? De incremento, de un rediseño. Pero es un ejemplo como súper claro de cómo se hace, ¿no? Y luego cómo también ese ratio de completar, ¿no? Los procesos va mejorando, ¿no? En las tareas más importantes. Bueno, paso muy rápido esto porque son ejemplos, ¿no? de país. Pero además también nosotros medimos la eficiencia de diseño. Hemos desarrollado unos plugins de Sketch, que es una de las herramientas que usamos en nuestro stack, ¿no? de diseño, que nos ayuda a medir. O sea, pedimos a todos los diseñadores que reporten mensualmente con toda la agenda de proyectos que hay globales. Tienen que pasar un plugin y se genera de manera automática un informe, y ese informe habla de cómo han utilizado los componentes en nuestro sistema de diseño y las librerías. No hacen nada, sino sencillamente entonces eso se traslada a un dashboard que nos ayuda a medir eficiencias. O sea, cuánto por usar los componentes en nuestro sistema de diseño somos capaces de generar ahorros. Porque eso es, la reutilización es ahorrar dinero en desarrollo, ¿no? Entonces, es una manera de nuestras métricas para contar el impacto, ¿no? de diseño en la organización, ¿no? Y en la estrategia. Esto es lo que os contaba, ¿no? Como ahorros, etcétera, y tiempo, ¿no? Que también se mide. Bueno, no entro en el detalle de esto. El tercer punto tiene que ver con lo que os decía de cómo mantenemos, ¿no? a la gente en el centro, ¿no? Nosotros, la investigación es una parte fundamental, ¿no? en todo el proceso de creación, para entender el problema, para informar y orientar el proceso, para ahorrar dinero, para no rehacer cosas que están mal pensadas porque no lo hemos pensado para el cliente. En fin, bueno, sabéis el valor realmente de investigar, y nosotros nos ha tocado de una manera muy compleja también el vender esto, ¿no? Esta idea de, oye, hay que invertir en investigación, tenemos que tener investigadores, tenemos un equipo fantástico de investigación a nivel global, tenemos una comunidad enorme de gente especializada en investigación. No solo, además de que damos prácticas, formación a los diseñadores para que sepan de investigación, sí que creemos en la especialización de un equipo, pues, de psicólogos y sociólogos que son dedicados, etnólogos, bueno, en fin, ¿no? que tienen antropólogos que trabajan en investigación, ¿no? Bueno, más de lo mismo, ¿no? Aquí explico pues realmente porque es clave, ¿no? Para nuestro proceso de diseño, cómo nos ayuda a ahorrar dinero, cómo nos reduce la incertidumbre, cómo nos facilita el iterar, ¿no? sobre los procesos Agile, y cómo nos ayuda a tomar decisiones más estratégicas, ¿no? Esto es del 2020, este dato, del 2021, de hecho está mal el dato, pero para que hagáis una idea de un poco todo lo que se hace, ¿no? Hay 27 investigadores, se hicieron 300 investigaciones, 283 cualitativas, 15 cuantitativas, y estos datos que sorprenden, pero hablamos con muchos clientes y tenemos mucho know-how de clientes y no clientes con quien estamos permanentemente trabajando. Y además nos aseguramos que esta metodología de investigar con clientes la hacemos transversal respecto a otras disciplinas que tenemos en el banco, como puede ser la optimización y behavioral economics, para asegurar un verdadero impacto en una parte clave del negocio, que es la venta digital, ¿no? Y muy importante para nosotros es cómo impactamos, ¿no? en la transformación cultural del banco. El banco no es el mismo hace 5 años, de hecho no es el mismo hace un año, va cambiando de una manera espectacular, pero diseño ha sido un actor clave, ¿no? Para esto. Y en esto hemos hecho una cosa fundamental, que es, oye, queremos que una manera de escalar el diseño es que también
la gente entienda de qué va diseño y sepa tomar decisiones de diseño. Entonces, nos hemos encargado de formar, ¿no? a los diseñadores. Voy a ir muy rápido porque si no lo dejo para preguntas y no quiero tampoco... Entonces hemos hecho un plan y un proceso de formación en Design Thinking a los no diseñadores, a los empleados. Y tenemos como 5.000 embajadores de diseño que han aprendido facilitación, que luego han aprendido todo el proceso, ¿no? de diseño y lo han aplicado a su día a día. Y eso pues tiene un valor realmente espectacular. Además, pues después de toda la pandemia, además, para nosotros era clave llevar todo esto a la parte remota. ¿Qué os voy a decir? Porque seguro es vuestro día a día, pero ahí diseño fue clave para que todos los procesos de creación, o sea, para que os hagáis una idea, nadie había visto un freehand InVision o un Miro en la organización. Nosotros llevábamos este tipo de herramientas, este tipo de procesos y el decir, oye, lo que hacíamos en una sala composite somos capaces de llevarlo también Entonces ha sido como una transformación enorme que también ha acompañado el nuevo mundo, ¿no? Remoto. Y sobre la diferenciación, ¿no? A través del diseño, pues lo primero es que se habla, ¿no? Del banco no solo por lo típico que se habla de un banco, que a veces es muy mala prensa. También hay cosas como muy positivas alrededor del diseño y cómo se hace o crea o construye una ventaja competitiva, ¿no? Y diferenciación. Y que además lo que hacemos como diseñadores, nuestros eventos, nuestros podcasts, nuestras publicaciones digitales, lo que hacemos a nivel comunidad, tiene muchísimas visitas. Para que os hagáis una idea, para un proceso de recruiting, de un programa que tenemos de Future Designers, que son gente que acaba de salir de un bootcamp de una universidad sin experiencia laboral, en donde, por ejemplo, este año han sido 6 personas. No tengo el dato de este último, pero del año pasado, para 3 posiciones, fueron como 1.200 personas que se apuntaron, ¿no? a este proceso, ¿no? de querer ser parte del equipo. Es gente joven que quiere empezar en el mundo del diseño y que nosotros acompañamos, ¿no? Esto es más de cosas que hacemos, formativos, nuestros podcasts, nuestros sites, todo lo que hacemos, ¿no? Alrededor del mundo de diseño con la industria, nuestros eventos. Bueno, en YouTube tenéis cosas de los Design Wednesday, desde vídeos hasta los podcasts. Hoy estamos muy centrados en el podcast, pero volveremos a la parte más presencial, ¿no? Nuestro Behance, nuestros principios de diseño que son fundamentales para nosotros, que también lo compartimos Y bueno, y los premios, que siempre es una maravilla, pues poder decir, somos Premio Nacional de Innovación y de Diseño. Somos la primera empresa que no se dedica al diseño que gana un Premio Nacional de Diseño. Es un premio que se da una vez en la vida, ya está. O sea, no es una cosa a la que vayas a optar otra vez. Y tuve la enorme suerte y privilegio de estar allí, y pues muchos otros premios que hemos recibido también de IF, de bueno, varios diseños en nuestra historia tan pequeñita. Y bueno, el cómo miramos más adelante, yo de hecho quería parar aquí, hay mucho de lo que queremos hacer más adelante, pero nos quedamos sin tiempo y al menos unos minutitos para vosotros, porque si no, ya veis, me enrollo mogollón y es muy larga la presentación. Chicas, chicos, lo que queráis, o sea, quería cerrar con esta básicamente, que es un poco lo que estamos haciendo o qué viene para nosotros, que tiene que ver con el Data Driven Design, lo que estamos haciendo como organización, el seguir creciendo, el ser una capacidad que diferencia más a la organización y bueno, pues eso es todo. ¿Preguntas, dudas? Animaos. No sé si... Mira, bueno, yo estoy aquí con una amiga que también ha venido a verlo. Hola, Marta. Hola. Yo soy usuaria de la aplicación de BBVA y tengo que felicitar porque es súper, a nivel de usuario es muy fácil. Solo tengo un comentario. A ver. Que es en la zona de Bizum.
hay una parte que tú haces, bueno, lo siento, Nada. haces el Bizum, lo envías, o sea, eliges a quién se lo quieres enviar y llega un momento que parece que has hecho el Bizum, pero hay que dar a un confirmar. Y a mí en el iPhone me aparece ese confirmar, no está en la pantalla, entonces se me olvida dar confirmar. Y entonces me ha sucedido muchas veces de no hacer Bizums y yo pensar que los he hecho, sin más, ¿eh? O sea, por lo demás, súper guay. Pues ya lo siento, de verdad. No, fíjate, todo lo de Visum no es algo de lo que esté orgullosa. Fíjate que es algo que es súper crítica, no me gusta mucho, la verdad. Pero además de todo, más todavía me estás contando este problema. Es muy crítica, es de las cosas que siempre me horroriza. Aquí no es un buen trabajo, en realidad, la verdad. Gracias. Gracias a ti. Quien que tenga alguna duda a nivel profesional o... Vaya rollo que os he contado, porque vaya rollo que os he contado, yo los he dejado totalmente secos y sin preguntas. Pero bueno, Yo sí tengo una duda, a ver, perdón. Mira, acá últimamente en algunos de los proyectos en los que he estado, que son pues con empresas bastante grandes aquí en México. Ah, yo estoy aquí en México, by the way. Y nos contratan o contratan a The Cocktail mucho con esta idea de que los ayudemos a proponer, a gestionar muchos temas de nuevos productos que quieren lanzar, productos digitales, ¿no? Que quieren lanzar, etcétera, ¿no? Entonces entramos con todas las ganas, con un montón de ideas, con todas las metodologías para implementar, etcétera, ¿no? Y nos encontramos con un montón de stakeholders que no, obviamente no tienen muchas de estas nociones. Llegamos y como que se sienten incluso atacados algunas veces, como de que les venimos a decir, no, es que estas cosas podrían mejorarse de tal forma, etcétera, ¿no? Con todas nuestras propuestas y al final muchos de ellos como que dicen, así no lo queremos hacer, no entiendo esto, básicamente, ¿no? Como que muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, muchas de las cosas que proponemos, que queremos hacer, que queremos implementar, se vienen para atrás, ¿no? Incluso ellos tienen algunas veces equipos como in-house de diseño que nos cuentan, ¿no? Sus frustraciones de que ellos tampoco saben cómo transmitirles la importancia a estos directivos del tema de diseño, de poner al usuario en el centro, todo esto, ¿no? O sea, de innovación, de recurrir a nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros como proveedor, ¿no? Proveedor de diseño, de todo esto, como que a veces nos sentimos un poco, pues también sentimos la frustración de los equipos internos, pero no sabemos cómo apoyarlos, ¿no? Es como al final de cuentas nosotros tenemos cierta limitación, ¿no? Tenemos esta tarea o como que queremos tomar esta tarea, esta responsabilidad de tratar de educar un poco, ¿no? A donde quiera que lleguemos, este, de todas estas metodologías, de estas formas de trabajo, etcétera, pero al final pues también hay muchas limitantes, ¿no? Entonces como un poco de lo que, o sea, de todo lo que me parecía como súper interesante de lo que usan como dentro del banco, pero quería preguntarte, ¿cuáles sientes que, más bien, cómo has podido ir como esparciendo, por así decirlo, como la importancia de todos estos temas de diseño y de poner al usuario en el centro, con estos stakeholders que no están tan familiarizados con todos estos temas y aparte, ¿cuáles sientes que han sido las herramientas que te han ayudado como justo a darles este valor, ¿no? A darles esta importancia. sí, mira, una pregunta muy compleja porque yo creo que no hay una fórmula secreta, yo creo que es una suma de muchas cosas y ciertamente cambia mucho ser un equipo interno a trabajar en consultoría, porque efectivamente, pues tu llegada es diferente, ¿no? Pero en general, y aplica a ambos mundos, hay algo que yo siempre digo, y uno, como diseñadores, hay que cuidar nuestra autenticidad, ¿no? Ser genuinos, ser honestos en cómo somos, lo que somos y no tener que disfrazarnos de lo que, o sea, de lo que no somos, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es esencial, ¿no? El ser, o sea, nuestra identidad y ser
genuinos, ¿no? En eso. Pero sí que recomiendo siempre saber hablar el lenguaje del negocio, ¿no? Yo siempre digo, sé tú en tu amplitud como consultor, como diseñador, como todo lo que eres, ¿no? Dices, oye, cómo vistes, lo que tú quieres, tu propia identidad, género o no género, o fluido, o lo que tú consideres que eres tú, ¿no? Especialmente Alex, tú, perdóname, ¿no? Pero por encima de eso, hay que tener las claves para aprender el lenguaje del negocio. Entonces, es ahí donde te dan yo creo que te genera una conversación diferente. Los diseñadores hablamos raro. Entonces siempre digo, sé auténticamente tú, pero aprende el código de qué es, cuál es su pain point. Y no es una chorrada, pero siempre a tu stakeholder más difícil, hazle un mapa de empatía, el típico mapa de empatía que usamos mucho para nuestros usuarios y nuestras personas. Pero sobre todo entender dónde le duele. ¿Qué es lo que le interesa para que seas capaz de trasladar el valor de diseño a estas personas en concreto? Eso es una práctica que yo siempre recomiendo, ¿no? A la gente de mi equipo y que me he dado cuenta históricamente en mi vida también cómo ha sido, ¿no? O sea, las cosas que han funcionado y las que no, porque me he equivocado enormemente en el pasado. Entonces, me parece muy importante conocer, entonces, siempre mucha curiosidad sobre, oye, ¿cuáles son los KPIs de negocio? Hacerlos tuyos, el entender que efectivamente tu lucha es la visión humana, ¿no? Humanística, las personas en el centro de lo que hacemos, la experiencia, la calidad del diseño, etcétera. Pero incorporar a ese discurso siempre los objetivos de negocio y hacerlos tuyos y contarlos con fluidez. Entonces, eso es clave. Y luego, encontrar embajadores internos. O sea, en los proyectos, en las organizaciones, hay que encontrar esa persona que te va a ayudar, esa persona que es una palanca y que te va a permitir tanto entender como que te entiendan. Y hay que detectarlo, cuidarlo y hacerle partícipe y que te ayude en estas cosas, ¿no? Eso aplica a equipos internos o ser consultora en un proyecto, ¿no? O trabajar desde fuera como diseñadora en una agencia como cliente. Hay un tema que es como cuidaros mucho siempre, ¿no? Como, y que no os haga daño el que se rechace una oferta, una propuesta, que se rechace una visión, porque yo creo que es fundamental construir un sentido crítico de que no se cuestiona vuestra vida, ¿no? Entonces es como aprender también a discernir entre las múltiples sensibilidades que a veces hay en una organización. Y hay que entender también que hay organizaciones temerosas, especialmente las grandes, al cambio. Entonces, encontrar esos embajadores, hablar ese discurso de negocio, entender que hay una parte que tienes que saber salirte de esto no es mi bebé, o sea, sí es tu bebé, y hay que creérselo muchísimo, pero sobre todo protegerse, no un feedback negativo, hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Hay que ser cariñoso con uno y mimarse y entender muy bien que la vida no depende de un feedback negativo de un cliente o de un compañero o de una organización, ¿no? Ahí hay que cuidarse mucho. Para los equipos internos de diseño, yo siempre creo que hay que algo muy clave es compartir, ser generoso con el conocimiento sobre todo, ¿no? Abrir los procesos, abrir por qué hacemos lo que hacemos, dar formación, una charla, ser súper generoso, regalar contenido, regalar información, o sea, ser súper generoso, porque eso genera un vínculo diferente. Para nosotros ha sido clave lo que os comentaba del programa de Ambassadors, porque era formar gente que no tenía ni idea de diseño
en el diseño y hacerlos sensibles al diseño y darles una formación exquisita, de verdad, exquisita, y cuidarles durante mucho tiempo y seguir formándoles y cuidarles como una comunidad y hacerlos partícipes de que son personas innovadoras, son personas transformadoras, de que esto no es, o sea, propio de los diseñadores, que cualquiera puede aportar a todos estos procesos de pensamiento alrededor del diseño y de mejora sobre la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, ser generoso, ¿no? Y que generoso, de verdad, y que todo el mundo tiene algo que aportar y que integrar en las visiones. Lo peor que uno puede hacer como consultor y como empresa de diseño es llegar con una solución y contarla, ¿no? Además, mi bebé, ¿no? Y como una cosa ahí de que sufres, lo típico, ¿no? Yo me veo en una imagen muy típica cuando yo era consultora, como ir con tacones y como trajeada, o sea, ser auténtica yo, hablar raro porque yo tengo un acento que soy de Colombia, entonces intentaba como neutralizarlo, entonces no era yo. Además iba con una prepotencia también, como hablando de soluciones, ir a contarlo, ¿no? Lo que hacía, ¿no? Y afectarme enormemente. A mí me han dicho cosas terribles, terribles. Cosas inclusive machistas, cosas sexistas, cosas de todo, de todo. La chiquita de diseño, la chiquita colombiana, yo qué sé, ¿no? Mil cosas me han pasado en mi vida profesional que hoy me horrorizan, ¿no? Entonces también, pero que ahora son como inaceptables, inclusive en el mundo laboral. Y entonces aprendes, ¿no? De ese tipo de cosas. Y dices, mira, ¿cómo lo haría diferente? Me equivoqué. Pues jamás me hubiese traicionado mi auténtico yo. Hubiese sido más generoso, hubiese sido más empática con qué era lo que quería, qué le dolía a esa persona desde el punto de vista de negocio, a mi cliente. Y hubiese sido más generoso en el proceso, más abierto, más integradora, ¿no? De visiones de otros, que eso yo creo que es clave. Y él hubiese conseguido alguien, una palanca, una persona clave que me hubiese ayudado dentro de ese proyecto. Y seguramente hay muchas cosas más, pero esto es lo que se me ocurre en este momento, Alex. Ok, vale, no, muchas gracias. A ti. Yo justo te iba a preguntar qué le dirías a tu yo del pasado, pero yo creo que un poco respondiste ahora respecto a eso. Autenticidad. Eres tú y, o sea, creértelo más, ¿no? Tener menos miedo y menos complejos de lo que eres. Perdonarte más, ¿no? Ser menos duro, ¿no? Y esa cosa de, que además la chica, si perdona a los chicos que estáis aquí, la parte de sesgo muy de femenino, ¿no? De que como que nos lavan la cabeza porque tenemos que ser como súper perfectas en todo y esta cosa como tensionante, ¿no? Ese techo de cristal, todas esas cosas tan horribles que pasan en el mundo empresarial, ¿no? Pues hubiese sido más generosa conmigo, me perdonaría más. No pasa nada, no es tan grave, no es tan grave. Básicamente me diría eso. No pasa nada, no pasa nada. Y todo pasa y todo llega también. Y Supongo a eso iba a decir si alguien más. Dale, Rocío, dale. No, supongo que también estar preparada, que en la vida laboral te vas a encontrar muchas personas que no creen en el diseño y que obviamente quizá por la barrera de ser mujer pues te infravaloran más. Así que sí, estoy de acuerdo totalmente con el que seas tú mismo y que defiendas lo que crees que es más correcto y y es así, es que el otro día, esto me ha recordado mucho a un tuit que leí hace poco, decía, se llama User Experience Designs, no Stakeholders Experience Design, ¿no? Porque es verdad que, por supuesto, hay que buscar un equilibrio entre lo que es el diseño y lo que le viene mejor en términos de diseño a una aplicación, a un producto, lo que sea, pero cómo buscas el equilibrio para contentar a los stakeholders y estar alineados con el modelo de negocio que tienen. Y por supuesto hay muchas empresas donde te encuentras stakeholders que
que les cuesta mucho. Yo he llegado a oír cosas tipo, no, como ya no hay diseñador, bueno, en mi caso en concreto estamos en una situación muy delicada en el que, como os he dicho, ya los diseñadores han pasado a segundo plano y han llegado a decir que los product owners son los que van a empezar a hacer el Figma y van a trabajar en los proyectos de diseño, y entonces claro, esto te hunde porque dices, pero ¿Qué dices? Claro. reemplazando, me estás diciendo que el trabajo que un profesional ha estado todo el tiempo dedicándose a ello lo va a reemplazar un product owner porque no tenéis recursos. Y ya estoy experimentando estas situaciones con uno de ellos que está toqueteando lo que un año de trabajo. Qué horror. Eso es muy Mucho mal. ánimo, Rocío, mucho ánimo. Sí. Que, Voy a aguantar, a ver hasta cuándo aguanto. Digamos que, claro, ahora empezará la búsqueda de otra etapa porque no. Una empresa que no cree en el diseño, es lo que tú dices, el BBVA ha apostado a muerte por el diseño y son esas empresas las que merece la pena trabajar con ellas y estar en un equipo de 200 personas, ¿no? De todas partes del mundo y nunca, no puedes trabajar sola. Y ahora es estoy aprendiendo mucho y es verdad, te espabila mucho y estando sola, pero no, es inviable. Necesitas un equipo, necesitas tus ambassadors, necesitas soporte, gente con quien puedas defender tus propuestas y no estar teniendo eternas discusiones para defender una solución que viene el product owner y te dice, no, es que yo conozco el producto mejor que tú y bueno, pues es un poco una lucha bastante, una barrera tras otra. Y es eso, tuvimos una diseñadora que luchó mucho, hizo presentaciones, ¿no? Para decir, oye, ¿qué es el diseño? ¿Qué es el UX? ¿Por qué vamos a contratar a gente? Y llegó este problema económico que tiró todo para abajo y bueno, pues el proyecto de diseño se ha quedado en una persona solita. ya lo Y siento muchísimo. sí, fue muy ilusionante todo al principio y bueno, pues es frustrante, ¿no? Pues eso. Hay que apostar por empresas que crean en diseño y ya está. Sí. Suerte en el cambio que Una suerte. preveo sí. que va a haber. Por cierto, el tema el sistema de diseño del BBVA solo se puede acceder en el BBVA Experience, pero tienes que ser usuario, ¿no? O es en la Sí. parte de No, UI. es No abierto. puedes... Hemos estado abriendo algunas cosas, hay algunas cosas que tenemos accesibles para el público, pero casi todo Está bloqueado. necesitas un usuario. De hecho, ¿No vais a publicar nada? sí, yo creo que sí, de hecho es la idea, ¿eh? Tenemos muchas ganas de ser mucho más abiertos con eso. Que Estamos todas las empresas lo hacen sí, mucho más abiertos, público. para nosotros no es ningún problema, pero es verdad que en un momento dado, Mm. lo que os decía es que es una ventaja competitiva, muchos bancos no tenían esto, entonces también cuidas esa ventaja competitiva, obviamente. Sí, es muy fuerte el BBVA, de verdad que enhorabuena por el trabajo, porque a nivel personal también, mi marido estaba en un banco y se ha pasado solamente al BBVA porque la experiencia a nivel de usuario en móvil, internet, o sea, portal y demás es estupenda, así que enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que igual vamos cerrando porque estamos secuestrando Ya mucho nos hemos tiempo de pasado. Margarita. Tengo bebés y es el Sí. momento de dormirles. Sí, me Millones de imaginé. gracias. A Sí. vosotras, muchísimas Gracias. gracias. Y a cada uno de vosotros que se ha conectado a escuchar este rollo, mil gracias por conectaros. De verdad, me ha hecho muchísima ilusión. Gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti, Margarita. A ti, Mil Muchas gracias. gracias. Gracias Un a abrazo. todos. Chao. Nos vemos. Adiós. Encantado con todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.